Antes de empezar, quiero advertirte de algo. Lo que vas a escuchar no es un cuento. No es ficción. Es algo que me pasó a mí, en mi propia casa, en una ciudad completamente normal, durante un periodo de tiempo que todavía me cuesta explicar. Si eres una persona sensible, si tienes tendencia a la ansiedad o al insomnio, quizá deberías pensártelo antes de seguir escuchando. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque a mí nadie me avisó. Y todavía lo pago. Si te interesan las historias que no tienen explicación fácil, las que te persiguen después de escucharlas, las que hacen que mires 2 veces antes de apagar la luz, quédate conmigo. Porque lo que voy a contarte empezó de una manera tan normal, tan absolutamente corriente, que todavía no entiendo cómo no lo vi venir. Pero ya te digo que no lo vi. Nadie lo ve. Mi nombre no importa. Vivo en Valladolid, aunque en ese momento vivía en un piso de alquiler en el centro, en una calle tranquila, de esas que de día están llenas de gente y de noche se quedan completamente vacías. Trabajaba en una empresa de logística. Contable. Nada especial. Me levantaba a las 7, desayunaba, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba algo, veía la televisión o leía un poco, y me acostaba. Una vida completamente corriente. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en fantasmas, ni en energías malas, ni en nada de eso. Soy una persona práctica. Siempre lo fui. Cuando la gente me contaba experiencias extrañas, yo escuchaba, asentía, y por dentro pensaba que había una explicación lógica para todo. El cerebro engaña. Los recuerdos fallan. La imaginación trabaja sola cuando estamos cansados. Eso pensaba yo. El piso era de 2 habitaciones. Lo alquilé solo después de separarme de mi pareja. Llevábamos 6 años juntos y cuando se acabó, necesitaba un sitio para empezar de cero. El piso me lo recomendó un compañero de trabajo. Estaba bien de precio, bien situado, y el casero era un señor mayor que apenas se dejaba ver. Firmé el contrato en octubre y me mudé ese mismo fin de semana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Casi demasiado. Pero eso no lo noté en ese momento. Lo que sí noté fue el silencio. No el silencio cómodo de una casa en calma. Era otro tipo de silencio. Más denso. El tipo de silencio que hace que te escuches respirar. Pensé que era cosa mía, que venía de una casa con otra persona y necesitaba acostumbrarme a vivir solo. Es normal. Mucha gente pasa por eso. Me lo repetí muchas veces. Es normal. La primera vez que noté algo raro fue un martes por la noche, a finales de noviembre. Llevaba un día largo de trabajo. Me había quedado hasta tarde revisando unos informes y llegué a casa cerca de las 10 de la noche. Cené algo rápido de pie en la cocina, me duché, y me fui directamente a la cama. No sé cuánto tiempo llevaba dormido cuando me desperté. No hubo ningún ruido. Simplemente abrí los ojos. Estaba boca arriba, mirando el techo, y tardé un momento en recordar dónde estaba. Pero entonces lo noté. La puerta de mi habitación estaba abierta. Yo siempre duermo con la puerta cerrada. No sé por qué, es una costumbre de toda la vida. Esa noche, antes de meterme en la cama, cerré la puerta. Lo hago automáticamente, sin pensar. Como cepillarme los dientes. La puerta estaba abierta. Encendí la luz de la mesilla. Me quedé mirando la puerta un momento. Luego me levanté, miré el pasillo, que estaba vacío y oscuro, fui al baño, volví, cerré la puerta, y me metí en la cama. En ese momento no le di importancia. Las puertas se abren. Las corrientes de aire, la madera que se mueve, lo que sea. Eso fue el error. Durante los días siguientes, todo siguió igual. Trabajo, casa, cena, cama. Nada raro. Me olvidé del tema de la puerta por completo. Pasó una semana. Pasaron 2. Ya estábamos en diciembre y yo había empezado a sentirme más cómodo en el piso. Había comprado algunas cosas para decorarlo.
plantas, un par de láminas, una alfombra para el salón. Intentaba hacer lo mío. Fue la segunda semana de diciembre cuando pasó la segunda cosa. Era sábado. Había quedado con un amigo para comer, pero él canceló a última hora y me quedé solo en casa toda la tarde. Aproveché para ordenar cosas, poner una lavadora. A media tarde me senté en el sofá con un libro. Al rato, sin ningún motivo especial, levanté la vista del libro y miré hacia la cocina. En el umbral de la cocina, a unos 3 metros de donde yo estaba sentado, había una silla. No era extraño que hubiera una silla. Tenía 4 sillas alrededor de la mesa de la cocina. Lo que era extraño es que esa silla estaba en el umbral de la puerta, mirando hacia el salón. Mirando hacia mí. Me quedé unos segundos sin moverme. Luego me levanté, cogí la silla, la metí en la cocina, la puse en su sitio junto a la mesa, y volví al sofá. Pensé que quizá la había movido yo sin darme cuenta. La memoria falla. Estamos en piloto automático la mayor parte del tiempo. Seguí leyendo. Pero el libro ya no me decía nada. Seguía con los ojos en las páginas pero no leía. Estaba pendiente de la cocina. De vez en cuando levantaba la vista para comprobar que todo estaba como lo había dejado. Todo estaba igual. Antes de irme a dormir esa noche, revisé todo el piso. Las ventanas cerradas. La puerta de entrada cerrada con llave y pasador. El baño vacío. El armario de la habitación vacío. Todo correcto. Cerré la puerta de la habitación y me metí en la cama. A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta otra vez. Ahí empezó todo. No de golpe. No como en las películas, con algo que te salta encima y ya está. No. Fue más lento. Más gradual. Como cuando el agua va entrando por una grieta muy pequeña. Al principio casi no se nota. Luego, de repente, ya tienes los pies mojados y no sabes exactamente cuándo ocurrió. Intenté encontrar una explicación para la puerta. Examiné el pestillo. Estaba bien. No había ninguna razón para que la puerta se abriera sola. Busqué corrientes de aire. Nada. Puse un libro pesado detrás de la puerta por la noche para ver si se movía. A la mañana siguiente, el libro seguía donde lo había puesto. Y la puerta estaba abierta. Llamé a mi casero. Le pregunté si el piso tenía algún problema estructural. Me dijo que no. Que llevaba años alquilándolo sin ningún problema. Le creí. Fue a finales de diciembre cuando empecé a notar lo de las horas. Llevaba varias semanas durmiendo mal. No tenía pesadillas. No me despertaba gritando. Simplemente me despertaba. A la misma hora, todas las noches. Me costó varios días darme cuenta de que era siempre a la misma hora porque al principio no miraba el móvil cuando me despertaba. Pero una noche lo miré. Las 3:15. Al día siguiente me desperté y miré el móvil. Las 3:15. Al día siguiente. Las 3:15. Empecé a mirarlo cada noche. Durante 10 noches seguidas me desperté entre las 3:10 y las 3:20. Nunca exactamente a la misma hora. Pero siempre en ese intervalo. Me despertaba, miraba el techo, escuchaba el silencio del piso, y tardaba un tiempo en volver a dormirme. El silencio era lo que más me costaba. Era demasiado silencioso. No el silencio de una ciudad de noche, con algún coche lejano o algún perro. Era un silencio diferente. Como si algo estuviera conteniendo la respiración. Sé que eso suena raro. Pero es lo más preciso que puedo decir. Empecé a buscar información. Cosas sobre por qué nos despertamos siempre a la misma hora. Leí sobre ciclos de sueño. Leí sobre estrés. Leí sobre el cortisol y los ritmos circadianos. Todo tenía explicación. Todo apuntaba a que era yo, a que mi cuerpo estaba bajo estrés. Me convencí de que era eso. Pero entonces noté otra cosa. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, fui a por el abrigo al perchero de la entrada.
Tenía el abrigo, una chaqueta, una bufanda y una bolsa de tela que usaba para ir a comprar. La bolsa no estaba donde la dejaba yo. La dejaba siempre en el gancho del extremo derecho. Siempre. Esa mañana estaba en el gancho del extremo izquierdo. No era un cambio dramático. Era solo una bolsa en otro gancho. Pero yo soy una persona de hábitos. Siempre dejo las cosas en el mismo sitio. Me quedé mirando la bolsa. La cogí, la puse en su sitio, y me fui al trabajo. En el trabajo estuve todo el día distraído. Me equivoqué en unos números que tuve que corregir. Mi jefa me preguntó si me encontraba bien. Esa noche, antes de acostarme, recorrí todo el piso fijándome en cada objeto. El mando de la televisión. Los libros de la estantería. Los vasos de la cocina. Todo parecía estar bien. Me acosté pensando que me estaba volviendo loco. Pero a la mañana siguiente, en la cocina, la taza que yo usaba para el café estaba en el lado derecho del escurridor en lugar del lado izquierdo donde siempre la ponía yo. Solo eso. Una taza. En el lado equivocado. Pero entonces pensé algo que no debí pensar. Pensé, ¿y si no soy yo quien la mueve? Durante las semanas siguientes me convertí en una persona diferente. No de golpe. De manera gradual. Sin que nadie a mi alrededor lo notara al principio. Pero yo sí lo notaba. Dejé de dormir bien. Las noches eran un ciclo de despertar a las 3:15, quedarme tumbado en la oscuridad escuchando el silencio, y volver a dormirme media hora después. Llegaba al trabajo cansado. Me costaba concentrarme. Cometía errores pequeños que antes no cometía. Empecé a llegar a casa más tarde de lo necesario. Me quedaba en la oficina con cualquier excusa. Tomaba algo por ahí antes de volver. Alargaba los recados. Hacía todo lo posible por pasar el menor tiempo posible en el piso. Pero siempre tenía que volver. Un día, llegando a casa, me quedé en el portal durante casi 5 minutos sin subir. Mirando el buzón. Sin ninguna razón concreta. Simplemente no quería subir. Al final subí porque no tenía otra opción. Al entrar en el piso noté algo diferente. No sabría decir qué exactamente. No había nada fuera de su sitio. No había ningún sonido. Pero había algo en el ambiente. Como cuando entras en una habitación donde acaba de pasar algo y todavía queda algo de eso en el aire. Me senté en el sofá sin quitarme el abrigo. Estuve así un rato. Luego me levanté, me fui a la cocina, me preparé algo de comer, e intenté comportarme con normalidad. Esa noche no pude dormir en absoluto. Fue mi hermana quien primero notó que algo iba mal. Quedamos para comer un domingo de enero, en casa de mis padres. Cuando me vio entrar me miró de una manera que me hizo darme cuenta de que tenía peor aspecto del que yo creía. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo que no lo parecía. Que tenía los ojos hundidos. Que parecía que no dormía. Le dije que tenía mucho trabajo, que el cambio de piso me estaba costando. No le conté nada de lo que estaba pasando. Supongo que porque dicho en voz alta iba a sonar ridículo. Una puerta que se abre. Una silla que se mueve. Una bolsa en el gancho equivocado. Cosas pequeñas. Cosas que cualquiera podría explicar de 100 maneras distintas. Pero yo ya no podía explicarlas. Esa tarde, de vuelta en el piso, tomé una decisión. Iba a documentarlo. Compré una cámara pequeña de vigilancia, de esas que se conectan al móvil. La coloqué en la estantería del salón, enfocando hacia el pasillo y la cocina. Esa noche me acosté sintiéndome un poco mejor. Como si tener la cámara me diera cierta seguridad. Me desperté a las 3:15. A la mañana siguiente fui directo a ver la grabación. 8 horas de nada. El pasillo vacío. La cocina en silencio. Ni un movimiento, ni una sombra. Me sentí ridículo. Y también sentí algo parecido al miedo. Un miedo diferente. Porque si no había nada en la grabación,
eso significaba que o bien todo estaba en mi cabeza, o bien lo que fuera que estaba pasando sabía dónde no mirar. Sé cómo suena eso. Seguí grabando durante una semana. Nada. Nunca nada en las grabaciones. Pero las cosas seguían moviéndose. Un zapato en el lado equivocado del zapatero. El libro que dejé en la mesilla apareciendo en la estantería. Una ventana de la cocina entreabierta una mañana que yo estaba seguro de haber cerrado la noche anterior. Cosas pequeñas, pero constantes. Y la puerta de la habitación, siempre abierta por la mañana, sin importar lo que hiciera para evitarlo. Fue entonces cuando le conté algo a mi amigo Sergio. No todo. Solo lo de la puerta. Lo formulé como un problema práctico, sin alarma. Me dijo que quizá era la presión del aire. Que en los pisos viejos pasa. Le dije que las ventanas estaban cerradas. Se quedó un momento callado. Luego me preguntó si me encontraba bien. Pero entonces me preguntó algo que me dejó helado. Me preguntó, ¿desde cuándo duermes con la luz del pasillo encendida? Le dije que no sabía de qué me hablaba. Me dijo que había pasado por mi calle varias veces de noche, volviendo de casa de su novia, y que había visto luz en el pasillo a través de la rendija de la persiana. Que había pensado que me quedaba despierto hasta tarde. Yo nunca dejaba la luz del pasillo encendida. Nunca. Le dije que debía haberse confundido. Pero esa noche, antes de acostarme, revisé todas las luces del piso 2 veces. Todo apagado. Me metí en la cama. A la mañana siguiente, al pasar por el pasillo camino del baño, vi que la luz estaba encendida. Me quedé parado mirando el interruptor. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Luego lo apagué y fui a la cocina. Las noches se habían convertido en algo que temía. No de manera activa, no con angustia. Era más silencioso que eso. Era como una tensión constante de fondo, como saber que algo desagradable va a pasar pero no saber cuándo. Me acostaba cada noche con esa sensación. Me despertaba a las 3:15 con esa sensación. La llevaba conmigo durante el día. Fue a mediados de febrero cuando ocurrió la primera cosa que no tenía ninguna explicación posible. Había tenido un día especialmente largo. Llegué a casa cerca de las 11 de la noche. Cené rápido, me duché, y me fui directo a la cama. Me desperté en el salón. No en mi cama. En el salón. Sentado en el sofá, con la luz de la calle entrando por la persiana a medias, sin saber cómo había llegado ahí. Tardé un momento en entender lo que estaba viendo. El salón estaba en penumbra. El televisor apagado. Todo en silencio. Yo estaba sentado en el sofá en pijama, con los pies descalzos en el suelo. Miré el móvil. Las 4:10 de la mañana. Me levanté, volví a la habitación, me metí en la cama, y no dormí más en toda la noche. A la mañana siguiente busqué información sobre el sonambulismo. Nunca había tenido ese problema. Ni de niño. Pero hay personas que lo desarrollan en la edad adulta, especialmente bajo estrés. Tenía sentido. Me repetí que tenía sentido. Pero 3 noches después me desperté de nuevo en el salón. Esta vez no estaba sentado en el sofá. Estaba de pie en el centro del salón, mirando hacia la ventana. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era el miedo de que algo extraño estuviera pasando. Era el miedo de no saber qué hacía mi propio cuerpo mientras yo dormía. De no poder fiarme de mí mismo. Es un miedo muy particular. Muy íntimo. Como descubrir que hay una parte de ti que actúa sola. Llamé a mi médico. Le dije que tenía insomnio y estrés. Me recetó algo para dormir. Las tomé. Dormí bien varios días seguidos. Pensé que el problema se había solucionado. Pero entonces una mañana me desperté en mi cama, como siempre, y al ir a la cocina vi que en la mesa había un vaso de agua. Un vaso de agua lleno, puesto en el centro de la mesa de la cocina. Yo no lo había puesto ahí.
No lo había puesto ahí y lo sabía con absoluta certeza porque la noche anterior había fregado todo antes de acostarme. Ese vaso no había estado ahí. Y las pastillas me habían hecho dormir sin despertarme en toda la noche. Me quedé mirando el vaso durante mucho tiempo. Luego lo tiré por el fregadero. Lo lavé. Lo puse en el armario. Desayuné. Me fui al trabajo. Ese día, en el trabajo, mi jefa me llamó a su despacho. Me dijo que había notado que yo no estaba rindiendo como antes. Que había errores en los últimos informes. Que si había algo que quisiera contarle. Me sentí humillado. Luego me sentí asustado. Luego me sentí muy cansado. Esa tarde, al salir del trabajo, no quería volver a casa. Me quedé un rato en la calle, sin destino, sin saber qué hacer. Pensé en llamar a mi hermana. Pero no sabía cómo contarle todo sin sonar como alguien que ha perdido el juicio. Dicho así sonaba a que el problema era yo. Y quizá el problema era yo. Esa posibilidad también me asustaba. Finalmente volví a casa. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho antes. Me senté en el salón a oscuras y esperé. No sé exactamente qué esperaba. Nada concreto. Solo quería estar despierto, en silencio, y ver qué pasaba. Estuve así casi 2 horas. No pasó nada. El piso estaba en silencio. La calle fuera estaba en silencio. Yo estaba en silencio. Cerca de la 1 de la madrugada me levanté para irme a la cama. Y entonces, al pasar por el pasillo, vi que la puerta de la segunda habitación, la que usaba como trastero y que siempre tenía cerrada con llave, estaba entreabierta. Yo tenía la llave de esa puerta. Siempre en el mismo cajón de la cocina. Nunca la usaba. Me quedé parado delante de esa puerta entreabierta. El corazón me latía muy deprisa. Empujé la puerta despacio. La habitación estaba vacía. Las cajas en el mismo sitio de siempre. La ventana cerrada. Nada fuera de lugar. Pero en el suelo, en el centro de la habitación, había algo. Era un libro. Un libro que yo no reconocí en un primer momento. Me acerqué. Lo recogí. Era una novela, una edición vieja, con la cubierta desgastada. Abrí la primera página. Había una dedicatoria. Escrita a mano. Decía, para cuando vuelvas. No era mi letra. No era un libro que yo hubiera traído. No estaba entre mis cajas. Me quedé mirando esa frase durante un tiempo que no supe calcular. Para cuando vuelvas. Cerré el libro. Lo dejé en el suelo. Salí de la habitación. Cerré la puerta con llave. Fui a la cama. Esa noche no dormí. Al día siguiente llamé al casero. Le pregunté si el piso había tenido inquilinos antes que yo y si habían dejado cosas. Me dijo que siempre limpiaba bien entre inquilinos. Le pregunté si podía decirme quién había vivido ahí antes. Se puso raro. Me dijo que eso era información privada. Le pregunté si el inquilino anterior había tenido algún problema. Hubo un silencio. Luego me dijo que no. Pero el tono no era el tono de alguien que dice la verdad. Era el tono de alguien que no quiere hablar de algo. Dejé de insistir. Esa noche, en la cama, pensé en el libro. En la dedicatoria. Para cuando vuelvas. Pensé en quién lo había escrito. ¿Para quién era? ¿Por qué estaba ahí, en el suelo de una habitación cerrada con llave? Pensé en la puerta de mi habitación que se abría sola. Pensé en la silla en el umbral de la cocina. Pensé en la luz del pasillo que se encendía por las noches. Pensé en el vaso de agua en la mesa de la cocina. Pensé en yo mismo de pie en el salón a las 4 de la mañana. Y por primera vez lo pensé todo junto, como si fuera una sola cosa. Y tuve mucho miedo. Llamé a mi hermana al día siguiente y le dije que necesitaba un favor. Que si podía quedarme unos días en su casa. No le expliqué por qué. Ella no me preguntó. Solo dijo que sí. Me fui esa misma tarde, con una bolsa pequeña.
Estuve 3 semanas en casa de mi hermana. Dormí bien por primera vez en meses. Sin despertarme a las 3:15. Sin encontrar cosas fuera de su sitio. Sin nada. Pensé que me había librado. Pensé que era el piso. Que había algo en ese piso. Y que al salir de ahí se había acabado. Cuánto me equivocaba. Volví porque tenía que volver. Tenía el contrato de alquiler. Tenía mis cosas ahí. No podía quedarme en casa de mi hermana indefinidamente. Me sentía mejor. Me dije que había sido una mala racha. Estrés acumulado. El cerebro hace cosas raras cuando está bajo presión. La primera noche de vuelta dormí de un tirón. La segunda noche me desperté a las 3:15. Me quedé mirando el techo. Cerré los ojos. Intenté volver a dormirme. Y entonces escuché algo. Era muy suave. Tan suave que al principio no estaba seguro de haberlo escuchado. Un sonido que venía del pasillo. Como pasos muy lentos. Muy lentos y muy suaves. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos se detuvieron fuera de mi puerta. La puerta estaba cerrada. Esperé. No pasó nada más. Al cabo de un rato, me levanté, abrí la puerta, miré el pasillo. Vacío. Fui al baño. Bebí agua. Volví a la cama. A la mañana siguiente, en el suelo del pasillo, delante de la puerta de mi habitación, había marcas en la madera. Como si alguien hubiera estado parado ahí, en ese punto concreto, durante mucho tiempo. La madera estaba ligeramente diferente en ese punto. Más oscura. Como si hubiera habido presión continuada sobre ella. Me arrodillé a examinarla. Pasé la mano por encima. Estaba fría. No de manera sobrenatural ni dramática. Pero había una diferencia. Suficiente para notarlo con la mano. Me levanté. Me fui al trabajo. No le dije nada a nadie. Eso fue en marzo. En abril me di cuenta de que ya no hacía planes con nadie. Había dejado de quedar con amigos. No contestaba algunos mensajes. Cuando mi hermana me llamaba, le decía que estaba bien, que estaba ocupado. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba encerrándome. No en el piso. En mí mismo. El piso era solo el sitio donde ocurría. Pero el problema no era el piso. Eso lo entendí demasiado tarde. Un día de mayo, en el trabajo, uno de mis compañeros me preguntó si había visto a alguien esperándome en la calle la noche anterior. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que había salido tarde de la oficina y me había visto llegar a casa. Dijo que mientras yo buscaba las llaves en la puerta, había alguien parado en la acera de enfrente. Parado, mirando hacia el portal. No haciendo nada. Solo parado. Y que cuando yo entré en el portal, la persona se fue. Me preguntó si conocía a alguien así. Le dije que no. Esa tarde, al salir del trabajo, miré la acera de enfrente. No había nadie. Pero me fijé en el punto exacto donde mi compañero había dicho que estaba la persona. Desde ahí se veía perfectamente la ventana de mi salón. Esa noche bajé las persianas del salón completamente por primera vez desde que vivía ahí. Dormí fatal. A la mañana siguiente, la persiana del salón estaba subida. No del todo. A medias. Como la había encontrado siempre. No la había subido yo. No la había subido yo. En junio tomé la decisión de buscar otro piso. No por miedo, me dije. Solo porque quería un cambio. Porque tenía derecho a vivir en un sitio donde me sintiera a gusto. Me mudé en julio. El nuevo piso era completamente diferente. Más grande, más luminoso, en un barrio distinto, en un edificio nuevo. Dejé casi todo en el piso anterior. Quería empezar desde cero de verdad. La primera semana en el nuevo piso fue perfecta. La segunda semana, una noche, me desperté a las 3:15. Me quedé mirando el techo del nuevo piso. Las manchas del nuevo techo. Las sombras nuevas.
Y escuché los pasos en el pasillo. Muy suaves. Muy lentos. Deteniéndose fuera de mi puerta. Cerré los ojos. Ahí fue cuando entendí que me lo había llevado conmigo. Quizá la pregunta nunca fue qué había en ese piso, sino qué había en mí. O que me había encontrado. Todavía vivo en el nuevo piso. Llevo casi un año aquí. Las noches siguen siendo como son. Me despierto a la misma hora. A veces encuentro cosas en sitios donde no las dejé. A veces la puerta de mi habitación está abierta por la mañana. He aprendido a vivir con ello. No sé si eso es bueno o malo. Lo que sí sé es que escribir esto es lo más cerca que he estado de contárselo a alguien. No sé por qué lo hago ahora. Quizás solo necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera así, de manera anónima, sin que nadie supiera quién soy. No busco respuestas. Ya no las busco. Solo quería que alguien supiera que esto existe. ¿Qué pasa? Que le puede pasar a una persona completamente normal, con una vida completamente normal, en una ciudad completamente normal de España. No tiene que ser nada extraordinario el principio. Puede empezar con una puerta. Una puerta que se abre sola mientras duermes. Una cosa tan pequeña que ni siquiera le das importancia. Y para cuando te das cuenta de que deberías habérsela dado, ya es demasiado tarde. Si esta historia te ha inquietado, si mientras la escuchabas has pensado en algo que ocurre en tu casa que no terminas de explicarte, en algo pequeño que llevas tiempo ignorando, quizá deberías pensarlo con más cuidado. O quizá no. Quizá es mejor no pensar en ello demasiado. A veces la única manera de sobrevivir a algo es no mirarlo directamente. Yo sigo aquí. De momento.